Esta es una producción de Marta de Baile. El pastor Mauricio Sánchez Scott te invita a explorar qué quiere decir tener una vida espiritual en un mundo lleno de transformaciones con un enfoque súper claro y abierto. Bienvenido a tu búsqueda interior. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Búsqueda Interior. Hoy quiero invitarte a que reflexionemos juntos sobre una verdad espiritual muy poderosa. Una identidad que muchos no conocen, otros han olvidado y algunos incluso la han despreciado. Pero es una realidad que Dios ha hablado sobre ti. Mira, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Jesús, por medio de su sangre, nos amó, nos lavó y nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Es interesante que no dice que nos hará en tiempo futuro. Dice que ya nos hizo. Y cuando Dios dice que ya lo hizo, no importa en qué circunstancia estés. No importa si nadie cree en ti. No importa si tú mismo aún no lo ves. Porque cuando Dios habla, la identidad precede a la función. Piensa en David, un joven olvidado por su propia familia, 8 hermanos y él el último, el pastorcito, el que no era llamado a la cena con el profeta. Y sin embargo, fue ungido como rey. ¿Y qué pasó después de ese día, del día que fue ungido? ¿Se fue directamente al trono, a la guerra, a la fama? ¡No! Volvió al campo con las ovejas. Pero hubo algo que sí cambió ese día: su mente. David ya no se veía a sí mismo como un pastorcito de ovejas. Se sabía ungido por Dios. ¿Te das cuenta? Tal vez Dios ya te ungió. Dios ya te eligió. Ya te llamó, pero tú sigues viviendo como si nada hubiera pasado. Como si fueras la misma persona que eras antes de conocer de Dios. Y sabes, también le sucedió algo muy similar al profeta Samuel. Samuel tiene una historia muy interesante. Fue entregado desde niñito al templo. Así que bueno, se quedó sin padres, sin el afecto materno, paterno tan necesario, criado por el sumo sacerdote, y dice la Biblia que servía en el templo, pero que aún no conocía al Señor. Uy, esto es muy fuerte. Porque, ¿cuántas veces podemos estar asistiendo a la iglesia, incluso sirviendo a Dios, sin conocerlo realmente? Como Samuel. Le pasó a Samuel, nos puede estar pasando a nosotros, ¿no crees? Y sin embargo, Dios lo llamó. En medio de la oscuridad espiritual de su época, una época donde no había visión frecuente, donde nadie oía nada, Dios levantó un niño que aprendió a escuchar a Dios. Y esa es la historia de muchos de nosotros. Buscamos a Dios. Y en el silencio, en la oscuridad, en ese lugar donde nadie nos ve más que Dios, ahí, justo ahí, es donde Dios está formando reyes y reinas. David un día va a la batalla. No como soldado, sino como mandadero. Llevaba quesos y ropa sucia para sus hermanos, y ahí él ve al gigante Goliat, un guerrero temido por todos. Pero David dice: yo lo enfrento. Y no lo dijo porque tenía práctica, porque fuera experto matagigantes. Lo dijo porque tenía fe. Una fe que no se forja en el escenario, sino en el anonimato. David recordaba: cuando nadie me veía, cuando venía un león o un oso, yo salía a defender mis ovejas. Dios me libró entonces y me librará ahora otra vez. ¿Entiendes? El gigante no era un obstáculo, era una oportunidad.
la oportunidad para hacer pública la unción que Dios ya había depositado en él muchos años antes. Pero cuando enfrentamos gigantes, también enfrentamos algo más, enemigos nuevos. Saúl, que había tenido el favor de Dios, comenzó a temerle, comenzó a sentir envidia. Porque nadie detecta más rápido el favor de Dios en otro que alguien que alguna vez lo tuvo y lo perdió. Alguien que lo anheló y no lo consigue. Y eso puede pasarte a ti. Habrá personas que te aplauden mientras llevas quesos, que te quieren mientras haces tareas humildes, pero se van a convertir en tus enemigos cuando empieces a matar gigantes. Y no porque hagas daño, sino porque tu victoria les recuerda su derrota. Y si estás pensando, esto es muy fuerte para mí, yo no soy David ni Samuel, yo no tengo esa fe, déjame decirte algo. Tú también has sido ungido. Dios ya te hizo rey y sacerdote. Tú también tienes una historia y quizá en ella, como en la historia de David, hay abandono, desprecio. Pero Dios estaba ahí. Desde el vientre de tu madre, Dios estaba ahí. El salmista dijo, desde las entrañas de mi madre tú me sacaste, de ti será siempre mi alabanza. Isaías lo escribió también. Yo los he cuidado desde que nacieron y los seguiré sosteniendo hasta que tengan canas, dice el Señor. Dios no te ha soltado. Y no solo te cuida, te ha confiado una identidad. Eres parte de un pueblo que no está hecho solo para sobrevivir. Estás hecho para reinar, para servir, para representar a Dios en la tierra. Embajador del reino, proclamador de la palabra. Porque no es el título lo que te hace príncipe, princesa de Cristo. Es la fidelidad en lo oculto. Es la fe que no necesita testigos. Es la voz que se afina en la soledad. Y es la valentía que se activa cuando ves a un gigante y dices, Dios me librará. Hoy quiero que entiendas algo. No temas el diagnóstico. No temas al gigante. No temas al enemigo. No temas la crítica, ni la soledad, ni el silencio. Porque ese gigante, ese obstáculo, no es el final. Es el escenario que Dios está preparando para revelar lo que ya sembró en ti. Y cuando la victoria llegue, porque va a llegar, todos sabrán lo que Isaías profetizó. Que la mano del Señor ha hecho esto. Que el Santo de Israel lo creó. Por eso puedes enfrentar ese obstáculo gigantesco, esa soledad gigantesca, ese proceso de divorcio, esa enfermedad, esa quiebra, con optimismo. Porque si haces memoria, te darás cuenta que Dios ya te ha dado victorias antes. Que hace mucho tiempo hubieras desfallecido si no fuera porque hubo una fuerza invisible que te sostuvo y que te ha permitido llegar a donde estás hoy. La vida espiritual es un recorrido como una montaña rusa, con altas y con bajas. Pero Dios promete que nos va a llevar siempre de gloria en gloria y de victoria en victoria. Hay una victoria en tu futuro cercano. Visualízala y enfréntala sin temor. Somos su pueblo. Somos el pueblo de Dios. Un pueblo de reyes y sacerdotes. No estamos huérfanos, tenemos Padre. No vivimos en el despropósito, tenemos una misión: anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Los gigantes no se van a retirar solos. Ellos van a querer empujarte a tu vida anterior.
Van a querer que no actives esa unción y esa identidad que tienes como hija y como hija de Dios. Eres una princesa de Cristo. Eres un príncipe del reino de los cielos. Sal de ese círculo de abuso. No permitas que nadie te diga lo contrario. Tú vales la sangre de Cristo. Así de valiosa eres. Así de precioso eres ante los hijos de Dios. Somos su pueblo, un pueblo de reyes y sacerdotes. Y recuerda que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Búsqueda Interior con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esta es una producción de Marta de Baile.